Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga una vez más. Estamos llevando este estudio del libro de los Hechos. Siempre le pedimos al Señor que nos ayude, que nos dé entendimiento, que podamos, hermanos, con toda libertad el poder compartir la palabra del Señor. Hemos decidido estar estudiando, hermanos, el libro de los Hechos, porque nos hemos visto en esa necesidad, sí, de regresar al comienzo de la iglesia, pero entender el fundamento en el cual estamos caminando, porque mucho de lo que se habla en el libro de los Hechos es el desarrollo de la iglesia del inicio, la iglesia del siglo primero, y se conjuntan cada una de esas cartas que escribe Pablo y lo que se vivió posteriormente después del año 68, del año 70 de la destrucción del templo. Y Juan es el último que termina escribiendo el Apocalipsis casi muy cerca del año 100. Entonces, esto, hermanos, nos da una claridad de cómo se estaba dando el fundamento y el cimiento del Evangelio en el cual hoy estamos nosotros. Se están dando las bases y creo que es necesario y es importante el conocerlas, el aprenderlas, el entender algunos conceptos con toda claridad y también, hermanos, también comprender que algunas de esas situaciones, como los decíamos la semana pasada, fueron específicamente para ese tiempo. Y es necesario que lo comprendamos, hermano, porque de ahí se desprende la doctrina en la cual creemos todos nosotros. Lo que el Señor le permite escribir a cada uno de los autores del Nuevo Testamento, como Pablo, como Santiago, Judas, Juan, Lucas, que de alguna manera manifiestan mucho de lo que el Señor nos lleva a seguir a cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, puntualizamos en algunos textos del Nuevo Testamento, haciendo referencia en las cartas paulinas, y creo que hemos dejado un poquito atrás los pocos textos o algunos de los muchos textos que se hacen mención acerca del Antiguo Testamento. Por eso hemos estado teniendo, hermanos, esta serie de estudios y le pedimos al Señor que verdaderamente, hermanos, cada uno de nosotros podamos ser edificados, podamos ser bendecidos, podamos ser instruidos en la palabra del Señor. Oremos a nuestro Dios y pidámosle que Él nos ayude en esta tarde. Padre, te doy gracias, Cristo Jesús, y te pido, Señor, como siempre, que tú nos des entendimiento, que nos des claridad, que nos des seguridad, Señor, y comprensión de tu palabra, Señor, para poderla compartir, Dios, con denuedo, pero con toda seguridad, Dios, que estamos hablando, Señor, conforme a tu palabra, Dios, y no conforme a las ideas humanas o a las ideas de hombres, Señor. Danos entendimiento, Padre, y que tu palabra cobre autoridad sobre nuestras vidas, sobre nuestra boca, sobre nuestra lengua, Señor, para poder compartir, Dios, siempre en la bondad y en la misericordia de tu mano. Te doy gracias, Señor, y bendigo tu nombre. Y en ese amor, Señor, te pido que seas tú, Dios, con cada uno de nosotros, Dios, en tu voluntad, en tu gracia y en tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, bendigo tu santo nombre y en ese amor y en esa confianza, Señor, esperamos en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios, y amén, Señor eterno. Gracias, bendito Padre. Amén, Dios, y amén. Amén. Bien, hermanos, pues comenzamos. Como siempre, vamos a compartir nuestra pantalla donde viene el texto bíblico y que partiendo de ahí podamos estar leyendo. La semana pasada, precisamente, estábamos hablando del versículo 20, que es lo que se decide en ese concilio hacia dónde y qué es lo que tienen que hacer. Dice la palabra, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de contaminaciones de los ídolos. Eso ya lo explicamos la semana pasada. De fornicación, de ahogado y de sangre. 4 cosas les piden. La última pudiera parecer que es lo mismo, que es dentro de las leyes que de alguna manera hablan acerca de la dietética,
o la dieta que tenían que llevar, y el cual el Señor les escribe en el libro de Génesis, perdón, de Deuteronomio y de Éxodo y Levítico, muchas de las prohibiciones en las cuales el Señor les habla de que no tienen que comer ciertos alimentos. Y vamos a ver cuál es la trascendencia que tiene para ese momento y cuál es la trascendencia que tiene para nosotros hoy en día. Siempre entendiendo, hermanos, que todo esto se desprende de la propia palabra del Señor y que Dios, hermanos, en su gracia y en su bondad, nos ha de enseñar y nos ha de ministrar con toda claridad qué es lo que quiere decirnos y qué es lo que quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Entonces dice la palabra, eh, sino que se les escriba que se aparten de contaminación, de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y Asilas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles, y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud o saludos. Por cuanto hemos oído que algunos han salido, esa ya es propiamente la carta, es el cuerpo de la carta, han salido de nosotros, por la cual no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre del Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis. Si se les damos cuenta aquí, por eso quise mencionar este versículo 29, aquí como que se reduce, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de sangre, de ahogado y de fornicación. Son los mismos cuatro, solamente que el orden está como al inicio lo manejó Santiago en el concilio que estaban teniendo, pero ya en el escrito quedó de esta manera: de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis, pasando bien. Y ahí, hasta ahí, vamos a decir, termina el concilio en Jerusalén y lo que se deriva. Y ya cómo fueron enviados en el cumplimiento de llevar esta carta y compartirlo a los hermanos. Entonces, que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia. Cilicia es parte de Asia Menor. Y de ahí vamos a verlo ahorita si podemos en un mapa. Pero vamos a terminar con lo que hemos estado estudiando acerca de estos 4 puntos. La contaminación de los ídolos, ya lo compartimos la semana pasada. De la fornicación, es lo que vamos a hablar hoy, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Dos cosas muy distintas. Una son las leyes morales y otras las leyes dietéticas, que es la propia ley y las ordenanzas que el Señor les había dado. Pero pudiera parecer que estas leyes dietéticas, es decir, llevarlos a los propios gentiles a que cuiden algunas cuestiones propias en la cuestión del alimento para no escandalizar a los hermanos judíos. Entonces vamos a ese punto de fornicación. Describe entonces aquí de una manera general Santiago la fornicación.
Y vamos a ver, hermanos, que en el mundo gentil la fornicación puede entenderse de muchas maneras, entenderse en el mismo sentido, pero las diferentes desviaciones, me refiero, que había en ese tiempo, y se dedica mucho a hablar de las cuestiones, por ejemplo, la prostitución, el sexo fuera del matrimonio, el sexo antes del matrimonio, el sexo que es contra natura, que eso, hermanos, es algo delicado. Por ejemplo, es que lo normal es un hombre y una mujer, pero como hoy en día se están inclusive viviendo muchas situaciones donde está la desviación de estos días, por ejemplo, en el pensamiento y en la libertad sexual que se está llevando a cabo en estos días en las cuestiones de la identidad de género, donde ya no hay solamente hombre y mujer, sino hay otras percepciones que cada quien puede tener de sí mismo, y en esta época pudiera parecer que todo se tiene que aceptar. Pero ese no es el punto que estamos hablando hoy. Vamos a la referencia en ese momento en el que se está compartiendo y en el que se está hablando estas restricciones para evitar el libertinaje, hermanos, que es lo que hemos visto de alguna manera. Si bien los judíos pudiera parecer que estaban saliendo de muchas restricciones, muchos de ellos, hermanos, seguían guardando el sabbat, que era una práctica buena y en la que se reunían cada viernes por la tarde y terminaba el día sábado por la tarde, el día del sábado, el día dedicado al Señor, el día del Señor. Y cuando llega, hermanos, en el Evangelio, vemos en algunas cartas que se habla del primer día de la semana donde tenían que reunirse, y ese primer día de la semana es el domingo. Entonces, hermanos, lo que hacían algunos judíos, se quedaban en las sinagogas ya para oscurecer, y luego participaban de las oraciones con los hermanos gentiles. Por eso es que esa combinación que empieza a haber, debemos de recordar que Pablo, a los primeros lugares que llega a predicar cuando llega a una ciudad, es a una sinagoga. Y por eso lo menciona aquí, porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga. En los tiempos antiguos estamos hablando, hermanos, de 300 años antes, donde después de la deportación empiezan a reunirse en lugares, porque el templo, algunos se quedaron en las regiones lejanas y ya no podían regresar a Jerusalén, entonces empezaron a hacer sinagogas y en esos lugares siempre se leía la ley de Moisés. Bien, entonces aquí Santiago está hablando de la fornicación en una descripción muy general del pecado sexual. Las orgías, hermanos, asociadas con la adoración de dioses paganos en particular. El sexo ilícito era parte integral de la adoración pagana gentil. Por ejemplo, en el tiempo de Diana o Artemisa, había sacerdotisas que, más que su labor sacerdotal o sacerdotisa de hacerle un culto al dios pagano, eran muchas de estas mujeres, se dedicaban a la prostitución dentro del templo, de los templos paganos, claro. Entonces, esas eran las prácticas. Entonces, era entrar a una nueva idea, a una nueva claridad del evangelio. Inclusive el apóstol Pablo lo menciona en Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 15. Dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica
contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo reitera, debemos de recordar que en ese concilio también estuvo Pablo, en ese concilio se llegaron a estos acuerdos, y él asevera un poco más y nos enseña acerca de lo que es la fornicación y cómo el cuerpo de alguna manera también se corrompe. Y nosotros, hermanos, lo dice Pablo en el versículo 15, nuestros cuerpos también son miembros de Cristo, aunque estamos en una cuestión espiritual y siendo la iglesia invisible. La iglesia, hermanos, al pretender nosotros a que se haga la iglesia visible, es donde debemos de tener cuidado con todos estos aspectos que pueden traer cierta corrupción a nuestra alma y a nuestro entendimiento. Y todo esto se desprende, hermanos, por ejemplo, de lo que dice en Romanos capítulo 1. ¿Cuál es la condición de los gentiles? Perdón, es versículo 20. Dice pues, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Esa era su condición, y esa era la condición de la que venimos muchos de nosotros. Dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, quiere decir hombres con hombres. Aquí está hablando y haciendo una diferencia de los dos géneros, hombre y mujer, hace una diferencia, no de los hombres en una cuestión general como la humanidad. Se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados a toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que lo que practicaban tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen, aquí en la palabra, con quien las practican. ¿Habrá un cambio hoy en nuestros días si aplicamos hoy este principio de la palabra, hermanos, en nuestras vidas? Podemos ver que esto sí el Señor nos llama a que guardemos, no por cuestión de una tradición o de un ritual o de algo en que esté establecido en la ley. Aquí viene a hacerse explícito y de la trascendencia. Ya lo leímos en 1 Corintios capítulo 6, del versículo 15 al 20. Ahora entendemos el origen de cuál es la desviación y cuál es la condición del hombre caído. Esos hombres caídos que eran gentiles, se les hablaba el evangelio. Eran de alguna manera, empezaban a ser restaurados, había una regeneración en sus vidas hacia una santidad progresiva.
pero es necesario hacerles saber unas condicionantes. Imagínense lo que para ellos esa era su naturaleza, lo que vimos en estos textos, la mentira, la perversidad, la fornicación, la injusticia, era parte de su naturaleza que tiene que ser cambiada. Entonces, esa era mente deprobada, una mente reprobada. Y esa es la condición en la que estaban los gentiles en ese tiempo. Por eso consideraron, para no tan solo no ofender la mente de los judíos, sino tampoco no ofender a Dios y no seguir viviendo de la misma manera pensando que es lo mismo. Eso es donde Dios viene a cambiar, hermanos, y viene a afirmarlo y viene a explicarlo el apóstol Pablo, Juan, Judas, Santiago, en las cartas que escriben y aún en la carta del Apocalipsis, consideraciones que se deben de tener en cuenta. Entonces aquí habla en un sentido, hermanos, con respecto a cosas que de las que tenían que abstenerse. Regresemos a los textos. Estamos en Hechos capítulo 15, versículo 20. Entonces, en un sentido más amplio, es un tema de consideración para los judíos también, en todas sus relaciones matrimoniales y el comportamiento con el sexo opuesto. Y si leyendo Romanos, ya lo vimos, las diferentes desviaciones que empezó a haber, inclusive cosas tan degradantes como el bestialismo. Los gentiles no debían hacer, hermanos, nada ofensivo a la ley de Dios o a la sensibilidad judía. Por eso se estaban escribiendo estas cuestiones. Quisiera leer algo pues, que habla acerca de la inmoralidad sexual. Mire, los creyentes gentiles sabían que los rituales de inmoralidad sexual en los templos paganos estaban a la orden del día. Era parte de la normalidad de los templos paganos. A través de las epístolas de San Pablo vemos que los cristianos gentiles necesitan un recordatorios continuos de huir de la inmoralidad sexual. Ya lo leímos en Primera de Corintios capítulo 6, leíamos el 15, pues leamos desde el versículo 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados que se echan con varón. Aquí vemos tres declaraciones. Fornicarios, adúlteros, afeminados, ni los que se echan con varones. Aquí, hermanos, claramente habla de la homosexualidad. Aunque en estos tiempos, hermanos, se ha querido limitar la palabra del Señor y se le han cambiado estos textos a algunas versiones para hacer más ligera y no pudiera parecer condenatoria la homosexualidad. Aquí habla muy claramente de la inmoralidad, del adulterio, de los afeminados, de los homosexuales. Mira, aquí dice en la Biblia de las Américas, aquí vemos en los que se echan con varones, ¿sí? Aquí dice, y aquí en la Biblia de las Américas, ni los homosexuales. Sabemos que la palabra homosexual es un término que se acuñó posteriormente a esta etapa en que se estaba escribiendo el libro de los Hechos y que se estaba escribiendo las cartas de Pablo. Entonces, ya después sabemos que en la Biblia de las Américas se usa un lenguaje más actual, ¿sí? En una traducción de la Biblia que es muy buena. A mí me gusta mucho la traducción de las Américas, pero debido a que muchos hermanos en la congregación siguen teniendo la Biblia de la versión 1960, es la versión que hemos decidido usar. Pero aquí la palabra es clara, dice homosexuales. Entonces, con toda claridad nos marca aquí otros textos que hablan de la homosexualidad. Andamos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual, ¿sí?
Y hay una serie de desviaciones que no quisiera mencionarlas hoy en día, hermanos, que ya no cabe en un libro, sino se hacen ya tomos para definir las diferentes desviaciones sexuales, promiscuidad sexual, lujurias, pleitos y envidias. 1 Corintios 5:11, sino que en efecto escribí que no anduvieras en compañía de ninguno que llamándose hermano, aquí sí ya marca una diferencia, que alguno se llama hermano, es una, es una persona moral. Aquel que se llama hermano y es una persona inmoral, avaro, idólatra, difamador, borracho, estafador, con ese ni siquiera comáis. Y a veces no nos gusta hablar de esto, pero sí está haciendo una referencia clara hacia la inmoralidad, la promiscuidad, todo esto, hermanos. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces Pablo le da un asentamiento mayor. Inclusive la semana pasada estábamos hablando de la comida y leíamos en los textos, 1 Corintios 10, dice, bueno, pues ni el que come ni el que no come es más con Dios o es menos. Pero aquí vemos Pablo en cuestión de la inmoralidad sexual, de la fornicación, lo lleva a un punto donde nos hace ver que aquel que sigue en estas prácticas o no ha sido regenerado, o sea, no ha nacido de nuevo, o realmente se ha apartado del evangelio del Señor. Y esta cuesta trabajo hablar, hermanos, porque hoy con todas las cuestiones de la libertad o de la liberalidad sexual, pues hay muchas desviaciones y muchas equivocaciones. Otro texto, Efesios capítulo 5, versículo 5, porque con certeza sabéis esto, que ninguna persona inmoralidad, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 10, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, perjuros, para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Inmorales, homosexuales. Entonces, la inmoralidad sexual es, por ejemplo, la fornicación, el adulterio, la promiscuidad. Apocalipsis capítulo 21, 8. Pero los cobardes, los incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde de fuego y azufre, que está en la muerte segunda. Que estas palabras como inmorales no le gusta a la gente involucrarlas porque parece un juicio. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Entonces vemos que sí hay una aclaración posterior que hace Pablo en un seguimiento, el cómo está compartiendo con los gentiles. Si bien dentro de las leyes judías había muchas prácticas para descubrir la inmoralidad, el adulterio, que eran muertos apedreados, aquí no se llega a estas prácticas con los gentiles, pero sí, por ejemplo, leíamos en uno de los textos que se les deje de hablar, que no se coma con ellos siquiera, ¿verdad? Con ellos ni siquiera comáis. 1 Corintios capítulo 5, versículo 11, nos habla de otro tratamiento, de otra práctica. Aquí Pablo les exhorta que no anden en compañía. Aquí les dice las obras de la carne cuáles son, que no se debe de andar en ellas. En Efesios dice esto, dice, sabemos que son las demandas de Dios del capítulo 4 del versículo 17 en adelante. Nos habla de cuál es la demanda de parte de Dios para nosotros. En Primera de Timoteo también cómo no se debe de ser parte de estas prácticas, y es parte de la manifestación de la salvación en nuestras vidas.
A veces decimos, hermanos, y ese es el asunto, decimos que ya somos salvos en Cristo Jesús, pero no quiere decir con ello, hermanos, que podemos tener cualquier tipo de prácticas que manifiesten que no estamos caminando conforme al Señor, que no estamos caminando de acuerdo a Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que cuidar, hermanos, y tenemos que valorar nosotros para que verdaderamente andemos y caminemos conforme a lo que Dios ha establecido para nuestras vidas. Entonces, esto es parte de lo que se refería, la inmoralidad. Y vamos que posteriormente Pablo viene a reforzarlo en el sentido de qué puntos abarcan la inmoralidad y por qué tenemos que cuidarlo, porque afecta verdaderamente nuestro cuerpo que está consagrado al Señor y nosotros siendo parte de la iglesia invisible y que queremos hacer manifiestos de una manera visible que somos el cuerpo de Cristo Jesús. Entonces nos lleva a dar testimonio de cómo andamos y de cómo caminamos. Abstenerse de ahogado. Siguiente punto. Dice que se abstengan o que se aparten de fornicación, de abogado y de sangre. Esto, hermanos, nuevamente les reitero, habla de las leyes dietéticas que se hablan en Génesis 9:4, en Levítico capítulo 3, versículo 17, Levítico capítulo 17, 26, capítulo 17, del versículo del 12 al 14, capítulo 19, versículo 26, es donde se concentra mucho de las leyes dietéticas, en Deuteronomio capítulo 12, versículo 6, versículo 23. Vamos a ver solamente este. Deuteronomio capítulo 12, versículo 16. Solamente que la sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis como agua. Y ese es de donde se desprende la comida kosher, como habíamos ya estado mencionando o hablando. Ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu ganado, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas. Eso es lo que se guardaba en ese momento de las primicias y el diezmo. Sí, por eso también no era, sino que se llevaba al templo. Ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, tú y tu hijo, tu hija y tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Ten cuidado de no desamparar al levita, por eso eran las aportaciones en el templo, del diezmo, de las primicias, que eran parte de la ley y que ya en su momento hemos hablado y hemos compartido acerca de las ofrendas y el diezmo en nuestra actualidad, cómo es que se tiene que participar. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra, cuando Jehová tu Dios ensanchares tu territorio, como él te ha dicho, y tú dijeres, comeré carne. Aquí es cuando ya te estableciste, el Señor ya te dio casas, ya te dio viñedos que tú no plantaste, como dice en el capítulo 8, construiste edificios, ya se extendió tu poder en medio de esas ciudades. Entonces tú digas, bueno, pues ya estoy bien en ese orgullo, ¿sí? Dice, comeré carne porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste, podrás comer. Si tuvieres lejos de ti el lugar Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Jehová te hubiere dado, como te he mandado yo, y comerás en tus puertas según todo lo que deseares. Lo mismo que se come la gacela y el ciervo, así lo podrás comer. El inmundo y el limpio podrás comer también de ellas. Solamente que te mantengas firme de no comer sangre, porque la sangre es la vida y no comerás la vida juntamente con su carne. No la comerás, en la tierra la derramarás como agua, no comerás de ella para que te vaya bien, a fin de que tus hijos después de ti, cuando hicieres lo recto ante los ojos de Jehová, pero las cosas que hubieres consagrado y tus votos los tomarás, y hace una diferencia. Entonces encontramos aquí, hermanos, esas leyes en el cual el Señor habla que la sangre no se tiene que comer. Eso eran los judíos y los gentiles. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué a los gentiles
se les pide esto. Hay otros textos, primera de Samuel, capítulo 14, 34, Ezequiel, capítulo 33, versículo 25, y sabemos, hermano, que la revelación del Señor es progresiva, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vamos a leer Ezequiel, capítulo 33, versículo 25. Por tanto, diles, así ha dicho Jehová el Señor, comeréis con sangre y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos y derramaréis sangre y poseeréis vosotros la tierra. Es pregunta. Estuvisteis sobre vuestras espaldas, hiciste abominación y contaminasteis cada cual a la mujer de su prójimo y habréis de poseer la tierra. El Señor les habla de lo que habían hecho equivocadamente, que era comer la sangre. Aunque vemos de esta manera que no era imponer las leyes sobre los creyentes gentiles, como por ejemplo el hecho que queda registrado en Hechos, capítulo 10, versículo 9 al 16. Dice aquí, dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves del cielo, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo, Señor, no, aquí conocedor de la ley, porque ninguna cosa es común, cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido. Y fue algo que manifestó Dios, se lo manifestó a Pedro, que ya no se manifieste ni haya una división de las cosas inmundas o de las cosas que se llamaban limpias. Por eso, hermanos, aquellos que hablan de la cuestión del comer o no comer carne de cerdo, pues tendríamos que verdaderamente valorarlo de una manera clara. Yo creo que está permitido. Dice Pablo, de todo lo que hay en la carnicería podéis comer. Entonces Pablo sigue esa misma línea, pero como va explicando un poco más el por qué estos detalles era necesario que se tomaran en cuenta. Jacobo entonces establece como requisitos mínimos nuevamente, hermanos, para el compañerismo, como ya lo estuvimos platicando. La libertad en Cristo no concede el derecho de pecar ni de ofender a los creyentes débiles, como lo dice en Romanos capítulo 14, versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacer estar firme. Uno hace diferencia entre día y día. Aquí ya empieza a hablar de las días, de las fiestas, que aquí no se mencionan las fiestas, por ejemplo, en esta descripción del libro de los Hechos, en capítulo 15, en este concilio, único era la circuncisión. Dicen, no hay que seguir la circuncisión. Las fiestas judías tampoco. ¿Sí? Estos rituales tampoco. Son, hermano, situaciones de las que debemos tener cuidado. Hoy en día también como que se han dado mucho a rescatar algunas tradiciones judías y creo que se ha equivocado un poco el rumbo en ese sentido. Pero tenemos que desprenderlo de aquí del libro de los Hechos y ver la narrativa que va creciendo y la descripción que hace Pablo de estos eventos para tomarlos en cuenta nosotros el día de hoy. Entonces, a veces con el ser muy románticos y decir queremos volver a ser la iglesia del principio y se quieren retomar algunas prácticas que ya no tienen razón de ser, hermanos, para nosotros. Y de verdad tenemos que estudiar y leer la palabra del Señor. Debemos de cuidarlo. Por ejemplo, algo que se está haciendo en la cuestión de las primicias. El principio está bien, pero ya no el ritual como se lleva, ¿no?
de llevar frutas, legumbres, arreglos florales, todo ese tipo de cuestiones no es correcto. Se debe de tomar en cuenta, sí, el principio de darle a Dios siempre lo primero y tener siempre presente que Dios es lo más importante en nuestras vidas y ser partícipes, hermanos, de las ofrendas. Por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 16 que el primer día de la semana apartes conforme Dios te haya bendecido. ¿Sí? Entonces ahí hay una regla de comparación en una proporción. Si Dios te ha bendecido mucho, pues en esa medida da. Y si Dios no te ha bendecido tanto conforme a lo que tú crees, aunque Dios no nos da menos de lo que no necesitemos. Entonces, en esa medida tienes que dar, es una proporción. Y algunos hermanos se olvidan de esto. Por ejemplo, con algunos hermanos hemos estado hablando, por ejemplo, acerca de la cuestión de la participación de los diezmos y las ofrendas. Y algunos hermanos, gente que creemos que tiene el entendimiento, dejan de participar en las ofrendas porque creen que hay cuestión de economía en la iglesia, pero ni siquiera es ese sentido, si haya o no haya. El sentido es una manifestación de gratitud al Señor y tu deseo de participar de esa manera en la obra del Señor. Pero algunos hermanos lo hacen a capricho, ¿verdad? Se sienten bien y ofrendan, están enojados y no ofrendan. Y eso debemos de tener cuidado, porque no es una práctica conforme a nuestro pensamiento, sino el Señor lo habla en la propia palabra de nuestro Dios, que tenemos que ser partícipes en nuestra presentación de ofrenda delante del Señor. Pero no, ese no es el punto. Pero sí vemos algunas cuestiones con respecto a lo que es en las cuestiones del culto, ¿no? Del primer día de la semana, de las ofrendas, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, vemos que las iglesias gentiles cumplieron con la recomendación apostólica por un largo tiempo. Por ejemplo, podemos leer en Apocalipsis capítulo 2, que es uno de los últimos libros que se escribió, 14 y 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Aquí le está hablando a la iglesia de Pérgamo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos. Dice, no hay problema, no pasa nada. Pero esto es muy claro, hermano, las cosas sacrificadas a los ídolos. Y a cometer fornicación, ¿sí? Otro de los puntos que fue escrito ahí en la carta, en esa carta que se estaba mandando a las iglesias de Antioquía, de Siria y de Cilicia. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas y a los que yo aborrezco. Versículo 20. Y a la iglesia de Teatira, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Si vemos, son dos cosas que permanecen aquí y que de alguna manera, hermanos, debemos de tener presente y cuidado en estas cuestiones. En las cosas sacrificadas a los ídolos, un ejemplo puede ser ahora que pasó el mes de noviembre, ¿no? De los altares a los muertos, de ahí se les presentan alimentos, frutas, pan, y después de que ahí fue ofrecido, pues lo reparten, ¿no? A los vecinos, a sus hijos, a los familiares para que los coman. Y eso es parte de lo que prohíbe el Señor. Pero, por ejemplo, debido a la comercialización de muchos productos, como puede ser el pan de muerto, que lo único que encuentras en las panaderías en esas épocas solamente es ese tipo de pan, o en enero solamente encuentras el pan de la rosca de Reyes.
Pero esos no han sido dedicados a los ídolos, no han estado presentes en un altar. Entonces, eso no está de alguna manera limitado. Y a veces nos volvemos muy religiosos en ese sentido, hermanos. Cuidamos ese tipo de aspectos, pero descuidamos algunas cuestiones que creo que tienen más trascendencia conforme a las cuestiones de carácter. Y es donde debemos poner sumo cuidado y suma atención. Y algunos dirán, oiga, hermano, y lo de la Navidad y la cena de Navidad, eso vamos a hablarlo, hermanos. Vamos a hacer una transmisión especial o vamos a subir un estudio especial de estas cuestiones acerca de los alimentos que se preparan y que se hacen en una cena especial para compartir con la familia en la época decembrina, en la llamada Navidad. Pero eso lo vamos a explicar posteriormente. Entonces hay ese cumplimiento. Los animales ahogados o estrangulados, ahí volvamos a Hechos, capítulo 15, versículo 20. Dice, de ahogado y de sangre. Mire, voy a leer esto, Levítico capítulo 17, que ya estuvimos leyendo parte de esto. Versículo 23. 17, Levítico capítulo, versículo 13, perdón. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazar animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. ¿Sí? Ese es el proceso de la carne que es kosher, que realmente le es quitada la sangre plenamente. Si tú vas aquí en la Ciudad de México a Polanco, hay tiendas donde venden carnicerías, donde venden ese tipo de carnes, pero eso es conforme a la tradición judía. Ahora nosotros que somos, venimos del paganismo, de ser gentiles, ¿cómo podemos comer o no la sangre, verdad? De la carne? Los animales que nosotros comemos no son en un trato especial de sangrado, sino se comen así, hermanos. Y Pablo no prohíbe ese tipo de alimentación. Entonces, miren, le voy a leer esto. Si un judío se niega a comer la carne de un animal que ha sido estrangulado, ¿sí?, que es ahogado, si un animal no es muerto adecuadamente y su sangre no se deja escurrir del cuerpo, la carne está corrompida. Este animal entonces es un cadáver no apto para el consumo humano, conforme a esas leyes dietéticas. La provisión apostólica a los creyentes gentiles de no comer carne de animales estrangulados les enseña principios básicos de higiene. La sumisión a esta prohibición les daba aceptación social entre los creyentes judíos de la comunidad cristiana. La sangre, decíamos, es una ordenanza que tiene que ver con el aborrecimiento de los judíos por la sangre. La ley mosaica prohíbe en consumir sangre y dice que la vida está en la sangre, como ya lo leímos. Los cristianos gentiles, hermanos, estaban bien al tanto de estas restricciones religiosas, morales, dietéticas judías. Entonces, este decreto apostólico no fue una sorpresa para ellos. ¿Sí? Las 4 recomendaciones formuladas por Jacobo no serían una carga para ellos, aun cuando fueron presentadas de una forma negativa, es decir, abstenerse. Esa es la forma negativa. Al mismo tiempo, sus amigos judíos aprobarían su buena voluntad de acatar estas 4 estipulaciones. En resumen, hermano, podemos decir que en ese liderazgo del Concilio de Jerusalén, Jacobo sugirió un camino a seguir que no impediría el anhelo de los gentiles para la salvación de Dios, como había ocurrido si se les hubiese obligado a circuncidarse, hubiera ocurrido así, y observar estrictamente la ley levítica. La sugerencia de esto, hermanos, trajo una satisfacción a los cristianos judíos que insistían en que se adherían a la ley.
Entonces ya, aunque posteriormente vemos algunas cuestiones todavía donde existen este tipo de complicaciones, entonces como que se empezó a llevar la comunión entre judíos y gentiles. Algunas áreas del templo estaban cerradas a los gentiles. Es un texto, hermanos, que está en Hechos capítulo 21, versículo 28 y 29. Dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley, y este lugar, está hablando de Pablo, y además de esto ha metido a griegos en el templo y lo ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Entonces ellos tenían restricciones y vemos que después toda esta situación termina porque el templo es destruido. Los cristianos judíos y gentiles se mezclaban libremente desde que Pedro visitó a Cornelio en Cesarea. Sí. La recomendación entonces de Jacobo, hermanos, constituye un ruego tanto a los creyentes judíos como a los gentiles de aceptarse los unos a los otros y promover la unidad de la iglesia de Cristo. Vemos entonces que Jacobo intenta poner un puente de paz entre ambos sectores y con esto el resto de este capítulo lo revela, hermanos, cómo ese puente trata de tenderse y tuvo pleno éxito en este esfuerzo. Y de ahí se deriva la carta que hemos estado leyendo. Versículo 21. Hechos capítulo 15, versículo 21. ¿Qué nos dice aquí? Este es un texto difícil de interpretar, porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿Qué es lo que está tratando de decir Jacobo cuando dice estas palabras con las que termina este discurso? ¿Se está dirigiendo a los judíos o se está dirigiendo a los gentiles? Porque si bien ahí estaban reunidos los dos en ese concilio, ¿a quién le está diciendo estas palabras acerca de la ley de Moisés, de cómo se enseña Moisés, de cómo hay sinagogas, de cómo en esas ciudades, estas sinagogas, ahí se lee la ley? ¿A quién está tratando de agradar a los judaizantes que están exigiendo que se circunciden los gentiles y que se obedezca a la ley de Moisés? Está tratando de despojar a los gentiles de la libertad que ellos habían recibido. Y podemos seguir haciéndonos, hermanos, una serie de preguntas para tratar de interpretar este texto. Muchas veces es necesario hacerle preguntas al texto y que el propio texto nos responda, nos hable y nos diga realmente cuál es la intención en ese momento del autor y qué se le quería decir a la audiencia en ese tiempo. Entonces, esta conjunción que dice ¿por qué? Esta es una conjunción. ¿Por qué oí? Sí, vamos a ponerla en un cuadro. Porque Moisés desde los tiempos antiguos en cada ciudad tiene en cada ciudad quien lo predique. Entonces se deriva del texto anterior, viene ligado, viene subordinado al texto anterior, no es algo que podamos separar. Entonces se incorpora la razón de las cuatro exigencias, le da sentido en ese escrito. Los cristianos judíos podrían hacer más exigencias, pero Jacobo ve la realidad de la situación y señala la dispersión de los judíos. La dispersión de los judíos nos habla de que fueron hermanos esparcidos por los babilonios y llevados cautivos a muchos lugares, y después viene la deportación. No todos quisieron regresarse, no quisieron establecerse en esos lugares, pero nos habla de esto, especialmente de las sinagogas, que como lo dije hace un rato, se establecieron después del regreso del cautiverio, que está ahí. Recuerden, con Nehemías y con Esdras se vuelve a levantar los muros de la ciudad, se vuelve a levantar el templo, se vuelve a restablecer el culto.
pero muchos, inclusive Nehemías, están en otros lugares. Y es ahí donde empiezan a surgir muchas de las sinagogas en las partes de Asia Menor. Vemos que Pablo llega a una ciudad de Antioquía de Pisidia y hay una sinagoga y va encontrando sinagogas en esos lugares, ¿sí? Que ahí vivían judíos que habían sido llevados en ese exilio a otro lugar, ¿sí? Entonces vemos, hermanos, que estas sinagogas surgieron. Entonces, se está recibiendo esta instrucción hacia los gentiles y hacia los judíos también. Jacobo, en esta expresión acerca de Moisés es leído cada día reposo en las sinagogas, está argumentando que estos gentiles no son ignorantes respecto a los preceptos mosaicos, que si quisieran conocer, si quieren llegar a saber más acerca de dichos preceptos, pueden asistir a las sinagogas una vez a la semana. Por lo tanto, y aquellos eran los que se llamaban temerosos de Dios o prosélitos, que no se circuncidaban, pero eran participantes o podían ser partícipes en el aprender el temor al Señor a través de las escrituras o de lo que se leía a los profetas, a los salmos que se leían, la ley que se leía cada sabbat, cada día de reposo se tomaba. Entonces dicen, miren, pues está ese lugar. Ahora nosotros, hermano, tampoco hemos desechado el Antiguo Testamento, por el contrario, tenemos nuestra Biblia con Antiguo y Nuevo Testamento. Y era de donde se desprendían muchas de las enseñanzas y estaba llegando en ese momento la nueva revelación a través del Nuevo Testamento y la directriz que estaba marcando el Señor a través del Espíritu Santo y de los apóstoles en el fundamento cual estaban estableciendo, como lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 20. El fundamento, las doctrinas apostólicas bajo las cuales está siendo edificada la iglesia. Y de esto se desprendía, amén, hermanos, en la gracia del Señor, de donde estamos tomando ahí el texto de Hechos capítulo 15, versículo 11, que por la gracia hemos sido salvos, tanto nosotros los gentiles como los judíos, y no bajo la ley mosaica. Entonces Jacobo está dirigiéndose a judaizantes que no desean obstruir la tarea evangelística que los judíos de la dispersión están haciendo, pero también debe enfrentar a los cristianos gentiles e implícitamente les dice que respeten a los judíos observantes de las ordenanzas de Moisés. Debió de haber sido difícil, hermano, el irse separando y ir dejando muchas de esas prácticas, de esos ritos, porque así nacieron, así crecieron, así se desarrollaron. Aunque esto no tiene justificación para hoy nosotros. Es que, hermano, siempre he sido mal hablado, ¿no? O siempre he sido borracho. Entonces, Dios en su poder y en su autoridad puede librarnos. Y la propia palabra del Señor nos lleva, hermanos. Yo he sido testigo de gente que el Señor la ha sacado del alcohol, porque ha decidido entregarle su vida al Señor, ha decidido creerle a Dios y ha caminado en esa rectitud. Jacobo, entonces, hermanos, en resumen, trae la paz, tanto a judíos como gentiles, con su conclusión y en consecuencia preserva la unidad de la iglesia. Entonces, ahí queda también la libertad. Si quieren oír la ley de Moisés, pues hay lugares donde pueden escucharla, pero no imponerla ni obligar a nadie a que la siga, porque ahora la redención la han encontrado por la gracia del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, así llegamos a estas 4 declaraciones que no se contrapuntean en ningún momento contra la gracia que el Señor ha establecido. Simplemente marca unos puntos para que puedan tener o mantener esa comunión entre hermanos.
Versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. ¿Por qué? Por la gracia del Señor Jesús, no por seguir la ley, no por seguir las tradiciones. Pero estos puntos que estaban marcando marcadas diferencias, como que cerraron la brecha que estaba abierta entre estos dos pueblos. Ya lo leímos la semana pasada en Efesios capítulo 2, que de dos pueblos hizo un solo pueblo. Del 2 hasta el 20, del 12 hasta el 20, capítulo 2 nos habla, hermanos, de esto que parecía imposible, para Dios lo hizo, en Dios fue posible. Entonces, hermanos, lo dejamos aquí, le pedimos al Señor y estemos atentos para que podamos también tener acceso a ese estudio que vamos a subir acerca de estas épocas decembrinas. Oremos al Señor y demos gracias. Padre, te damos gracias y te pedimos, Señor, en ese amor y en esa bondad, que seas tú con nosotros, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos y obres con todo poder y toda autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios y amén. Bien, hermanos, damos por terminado esta parte y continuamos la siguiente semana pidiéndole al Señor que nos ayude. Bendiciones y el Señor sea contigo. Bendiciones.